Muy bien, empecemos entonces. Empezar a grabar. Recording in progress. Y nos fuimos. Bueno, tengo mi cámara. Listo. Bueno, entonces estábamos hablando de la independencia, ¿cierto? Y vamos a hablar de qué pasó antes, pero mucho antes de la independencia. Porque si bien lo que ustedes me comentaron está bien, ya está muy centrado en el proceso. Y yo quiero es los antecedentes. O sea, ¿qué motivó a que estas personas dijeran basta ya, no más, ¿sí? Y resolvieran crear una revuelta, una revolución? Y esa revolución culminara con la creación de una cantidad de países que antes no existían. Para lograr eso no solamente se requirió de un gesto como el del florero del Llorente o un cúmulo de batallas, no. Para que eso pasara, tenían que haberse dado unos procesos históricos previos que van a cambiar el curso de la historia y van a cambiar la forma como los seres humanos se organizaban. Entonces vamos a ver de qué se trata. A ver, a ver, a ver. Listo. Entonces todo empezó en un verano. En un verano en 1789. O sea, varios años antes de 1810. ¿Sí? Y fue la Revolución Francesa. ¿Qué fue eso? Esa vaina fue una cosa tenaz. Y fue tenaz porque teníamos un régimen que era absolutista, ¿sí? Una monarquía en la cual el único que decidía era el rey. Entonces, si el rey era un tipo ahí medio idiota, que la mayoría lo eran, déjenme decirles, pues imagínense cómo iba a gobernar. Pésimo. ¿Sí? Entonces, en Francia había un rey más o menos con esas características, que era un tipo que se llamaba Luis XVI. Luis XVI era muy joven, era medio retraído, era un tipo muy tímido, que básicamente le encantaba la buena vida. Y en esa buena vida, pues todavía estaba muy arraigado el mundo feudal, ¿cierto? De la Edad Media, y básicamente se hacía lo que él quisiera. Entonces él se trasladó a un hermosísimo palacio que se llama Versalles, que queda cerca a París, a las afueras de París. Y ahí, desde ese palacio, se divertía con su corte. La corte eran todos los duques, duquesas, condes y demás, que eran amiguis de él, que era una partida de vagos. No hacían nada, nada. En nada contribuían a la sociedad de sus personajes, en nada. Lo que sí hacían era, Steven, acuérdese que tiene que ingresar con el correo institucional o si no, una cuenta de Gmail, o si no, nada, granjas. Bueno, el caso es que ellos se dedicaban a hacer unas fiestas, vivían una parranda permanente, pero una parranda, les digo yo, una cosa impresionante, con fuegos artificiales, la comida era una cosa fastuosa, los postres eran una cosa increíble. Bueno, una locura, mejor dicho. Mientras tanto, el pueblo estaba pasando penurias y Francia tenía un poco de guerras abiertas con España, con los ingleses que fueron sus enemigos de siempre. Entonces el gasto era impresionante y el despilfarro era impresionante. Y a todas estas, en Estados Unidos, los norteamericanos empezaron a independizarse de los ingleses. Y como los franceses eran enemigos acérrimos de los ingleses, pues a Luis XVI se le ocurrió apoyar a los ingleses, digo, a los norteamericanos. Entonces empezó a enviar tropa,
empezó a financiar armas, ¿sí? A darles plata. Mientras tanto, el pueblo de Francia estaba pasando tremenda hambre, ¿sí? Y dijeron, no más, no más. ¿Y saben quiénes lideraron el tema? Las mujeres. Es que las mujeres. Porque las mujeres eran las que manejaban, digamos, en ese momento, la canasta familiar. Entonces ellas sabían las limitaciones que había. Por ejemplo, empezó a acabarse la harina para el pan. Y si algo le gusta a los franceses es el pan. Por eso hay un pan que se llama francés, por ejemplo. Sí. Entonces empezó a acabarse la harina porque la harina, decían las malas lenguas, se la gastaban todos en hacer tremendas tortas y pasteles en Versalles. Entonces, por lo tanto, odiaban a María Antonieta, que era la reina. María Antonieta era una pelada como de 20 años, más o menos, era muy joven. Entonces la odiaban a muerte. Sí. Entonces son ellas las que se van a Versalles caminando, y era una caminata importante, digamos. Se van súper bravas y casi entran al palacio. Las llevaron por delante a los guardias y a todo el mundo, y allá iban a meterse a matar a la pobre María Antonieta, que no tenía, o sea, ella era totalmente indiferente, no tenía ni idea. Entonces, ese fue el primer gesto. ¿Sí? Después, como era un gobierno absolutista, o sea, era una dictadura, para tenerlo en términos claros. O sea, si usted estaba muy crítico, si Steven se ponía muy crítico, ¡pum!, lo mandaban para la Bastilla, que era el palacio cárcel. Y allá lo torturaban, mejor dicho, allá lo hacían hasta arrepentirse de todo, de lo que había hecho y lo que no había hecho. ¿Sí? Y así, allá mandaban a todo el mundo. Entonces estaba lleno de gente. Claro, todo el mundo estaba insatisfecho, cansado de pasar hambre, mientras los otros allá se daban la gran vida. ¿Sí? Entonces el pueblo de Francia dice, basta ya, y van y se toman la Bastilla a sangre y fuego. ¿Sí? Que es esa imagen que ustedes ven ahí. Entonces eso fue un despelote tenaz. Entonces, en vista de la situación, el rey, como digo, era medio idiota, se le ocurre entonces llamar a todos los líderes, digamos, de los diferentes territorios de Francia. Eso estaba dividido como en diferentes zonas. Entonces llama a todos estos para que vayan al Palacio de Versalles a dialogar y a ver qué es lo que pasa y a ver cómo soluciona la vaina. Entonces los reúne a todos, es un poco de gente. Pero a la última, el rey se arrepiente. Dice, ay, no, me da pereza, me dio pereza. Y los deja plantados. Y ellos se reúnen en lo que se llamaba, en lo que era el salón del tenis, o sea, donde jugaban tenis. Así de antiguo es ese deporte. Entonces este brutazo lo que hizo fue que reunió a toda esta gente que estaba insatisfecha y molesta, les dio la oportunidad de reunirse. Háganme el favor. Entonces, claro, ellos se vieron ahí, nosotros los dejó plantados, que era pues más un gesto de desprecio, es como si yo cito en la clase y no aparezco. ¿Ustedes qué hacen? Me van a decir que no van a hacer nada, se van a quedar calladitos. No, ustedes se quejan, ¿sí o no? Se quejan con el líder, se quejan con la decana, se quejan con el rector de la universidad, ¿cierto? Bueno, se unen todos, ¿sí? Comandados por Joana, que ya sabemos que viene desde la colonia y ahora está en la Revolución Francesa, ¿sí? Y Joana pone a todo el mundo y le dice, no, carajo, ese profesor, ese pueblo, no sé qué, y van, todos, y arman una revuelta, ¿sí? Aquí pasó más o menos lo mismo. Entonces, se unen todos estos, gracias al rey, y organizan una asamblea. Entonces, la asamblea, que es como el Congreso, ¿cierto? Cosa que era inédita, o sea, no, eso no pasaba, mejor dicho. Porque el que mandaba era el rey. Y estos deciden, no, más, vamos a armar unas leyes. Entonces, claro, esto fue una cosa, arman nuestra asamblea, la Asamblea Nacional, donde hay gente de todas las regiones de Francia y empiezan a gobernar. Bueno, estos son los antecedentes de esos antecedentes. Hacia 1760 hubo un tema con las cosechas, malas cosechas. Eso provoca el alza de los alimentos y el descontento popular. Porque el rey era como el papá, o sea, la figura del rey era sumamente importante, o sea, está Dios y el rey.
¿sí? Aquí no estamos hablando de cualquier patinchado, era Dios y el rey. Imagínense usted, no había otra forma de concebir la vida, el mundo. ¿Mm? Esto no es como ahora que está el gobierno, entonces el gobierno lo hace mal y hay protestas, ¿no? Y está la oposición, y la oposición dice, no, no, aquí era el rey y ya. Entonces esta gente ya estaba molesta desde 1760. La burguesía, que era la clase comercial, los comerciantes, fundamentalmente, que tenían mucho dinero pero eran marginados porque no eran de sangre azul. Entonces también están molestos porque ellos no pueden ostentar cargos públicos, ¿sí? No tienen poder de decisión, digamos. Esto los tiene muy frustrados y tenían mucho dinero. Porque, o sea, tenían tanto dinero que esta gente podía sostener a la monarquía. Tenía más plata que el rey. Con eso les digo todo. O sea, el rey le pedía prestada plata a esta gente. ¿Sí? Entonces, tenemos crisis financiera, crisis de cosechas, ¿sí? Descontento popular, descontento entre los burgueses, que eran los del BJJ, ¿sí? Y un grupo de gente divinamente, todos súper creídos, en el Palacio de Versalles, comiendo, parrandeando, chévere. No, esa vaina era insostenible. Y el movimiento de la Ilustración, que básicamente hablaba de los derechos, ¿sí? Todos somos iguales ante la ley, todo este tema. Eso está ahí moviéndose, cocinándose lentamente. Entonces, este personajito que está acá, este simpaticón, este simpático que ven ahí, era Luis XVI, ¿sí? Muy posudo, miren, miren, muchacho sencillo, ¿cierto? Miren, él casi no tenía joyas ni nada de esas vainas. Tipo del pueblo, ¿cierto? Pues obviamente que el hombre no le iba a pasar nada bien. Entonces, este movimiento, la Ilustración, ¿sí? Va a hablar de una renovación intelectual, cultural, ideológica y política, ¿sí? Que va a hablar de empezar a hablar de progreso, de nuevas ideas, de nuevos conocimientos científicos, el resurgimiento de las ciencias, ¿sí? Y va a haber un distanciamiento de la religión, por ejemplo, ¿sí? Que ya había pasado en el Renacimiento unos siglos antes, ¿sí? Pero es que la historia es cíclica, la historia se va repitiendo, se va repitiendo. Entonces, todos estos factores van a empezar a contribuir porque todas estas ideas revolucionarias de cambio, ¿cierto? Una revolución es un cambio, básicamente. Van a empezar a filtrar, van a empezar a llegar acá, ¿sí? Muy lentamente, en goteras, goteritas, así, de a poquito. ¿Por qué? Porque los criollos, como Bolívar, Santander, Nariño, todos estos personajes que ustedes han escuchado, seguramente en Nariño, en Santander, ¿cierto? En Bolívar, vamos a ver. Pues todos estos, como eran hijos de criollos, o sea, tenían plata, podían viajar, podían educarse, tenían acceso a ciertos conocimientos. Entonces, muchos de ellos van a ir a España, ¿sí? Pero en España van a recibir desprecio y humillaciones por su origen americano. No los van a considerar españoles. ¿Sí? Y además España, que no por nada tuvieron unos reyes católicos, siempre ha sido un país muy conservador, muy cerrado, ¿sí? A diferencia del resto de Europa. Entonces Europa iba volando en sus términos de progreso, de derechos, de todo lo demás que les estoy contando. Los españoles no, se mantenían todavía muy, muy encasillados en su modelo. Claro, eran los dueños del mundo, básicamente, ¿no? por América. O sea, tenían tanto poder que el sol, o sea, es decir, que nunca se oscurecía en el territorio de los españoles. Nunca era de noche. Imagínense la locura. Claro, mientras que era de día, ya era de noche. Entonces, pues, sí, el sol siempre estaba. De tal manera que muchos de estos patriotas nuestros, los famosos patriotas, van a terminar, o los héroes de la independencia, no solo de Colombia, sino de diferentes partes de América, van a terminar yéndose para Francia. Porque Francia era un poco diferente. Allá estaba pasando esto, el siglo de las luces, de la ilustración. Entonces vamos a tener a personajes como Voltaire, por ejemplo, que era el papá de esta vaina, pero también a Galileo Galilei, también a
bueno, a muchos científicos y pensadores que empiezan a hablar de los derechos, de la equidad, de que todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Y demás. Entonces, estas ideitas empiezan a filtrarse por ahí. Y entonces, como ya les decía, se arma la revolución, ¿sí? Se arma la trifulca y esta asamblea empieza a legislar, ¿sí? Y uno de los personajes más importantes de este periodo es Olympe de Gauche, que es esta mujer, ¿sí? Porque las mujeres, como les decía, tuvieron un protagonismo muy importante en la Revolución Francesa. No solamente luchando como tal, sino apoyando también la causa, ¿sí? La logística, digamos. Ella era una escritora, era dramaturga, era panfletista, o sea, escribía panfletos, y era una filósofa política. Y fue la primera en escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía en 1791, o sea, en el marco de todo esto. Entonces fue de las primeras feministas, ¿sí? Y entre otras cosas también apoyó la abolición de la esclavitud, sí, que es una de las grandes, digamos, de los grandes logros de la Revolución Francesa. Porque, como ustedes seguramente saben, Haití era colonia francesa. Entonces va a haber muchos haitianos importantes que van a estar en Francia en este contexto, ¿sí? Y que se van a alimentar también de este contexto, que van a llevar esas ideas de vuelta a Francia, ¿sí? Afro, no, obviamente. Pero entonces esto le va a costar la cabeza a la pobre Olympe de Gauche en la época del terror de Robespierre y la guillotinaron estos hijos de madres. Porque los hombres, que eran la mayoría, no estaban de acuerdo con eso de los derechos de la mujer. A pesar de que las mujeres francesas fueron las que pusieron allá también la sangre y lucharon con la bayoneta y toda la cosa. Pero no, ellas querían en la cocina obedientes y calladitas. Entonces a Olympe de Gauche básicamente la invisibilizaron y la ocultaron de la historia, como muchas mujeres. Pero yo se las quería presentar para que lo tengan presente. Bueno, esta fue juzgada sumariamente. ¿Eso qué quiere decir? Que no era un juicio justo, ¿sí? Sencillamente decíamos, bueno, Juan Pablo, sí, Juan Pablo está en contra de lo que se dice en esta clase. Chao, Juan Pablo, guillotinado, ¿ya? Porque sí, ay, sí, chévere, súper arbitrario. Más o menos eso es un juicio sumario. O sea, tan legalmente, sí, a Juan Pablo lo acusamos de tal cosa, entonces que no hay testigos, Juan Pablo no tiene derecho a defenderse, no tiene abogado, ni él se puede defender, y ya, chao, se va. Y lo guillotinaban al pobre Juan Pablo porque sí, porque alguien decía que estaba en contra del régimen. Pero también la Revolución Francesa, vamos, ahí es donde surge aquello de la derecha y la izquierda. Ustedes seguramente han escuchado, ¿cierto? Que son de derecha, no, que son de izquierda, que no sé qué. Bueno, ¿y de dónde viene esa vaina? Pues viene de la Revolución Francesa, porque como se reunieron en este palacio, en este sitio, después se reunieron en otro lugar, ya en París propiamente. Porque cuando esto empezó a coger fuerza y fuerza y fuerza y fuerza y fuerza y fuerza y fuerza, y se volvió incontenible, y ahí sí todos esos nobles salieron a perderse, ¿sí? Porque empezaron a ser juzgados sumariamente. Entonces, los guillotinaron a todos, incluido el pobre Luis XVI y a su esposa María Antonieta y a todos los otros también. De pasadita. Bueno, o sea, que cuando dices sumariamente, o sea, ¿era los guillotinaban en grupo o era porque había como un consejo una sumatoria como, no sé, no sé, de cleros o de personajes que les daban el poder para que les hicieran esa barbarie, exactamente? Ambas. Por una parte estaba la asamblea votaba, ¿sí? Y por otro lado, si eran de combo, de grupo, pues así era más rápido, digamos, era más práctico, ¿sí? No era uno a uno. Pero en el caso de Luis XVI, Luis XVI era el rey, o sea, que yo tenía al rey era una vaina impensable, de tal manera que hubo muchas discusiones. Y ahí en esas discusiones se van a dividir entre los de la derecha y los de la izquierda. ¿Por qué? Porque estaban sentados a la derecha y a la izquierda. Los que estaban a favor, los que no estaban, digamos que
Había unos que estaban en contra, sí, y otros que estaban a favor. ¿Quiénes no estaban a favor? Los que decían, pero es que es el rey. ¿Cómo vamos a guillotinar al rey? Sí, eso es inaudito. Negociemos con el hombre, ¿sí? Que nos apoye. Entonces, efectivamente, los otros dijeron, bueno, listo, vaya a negocio con el rey, a ver qué les dice. Y el rey, muerto del susto, pero siendo rey, decía, no, yo no me voy a someter a lo que estos me digan. Es que yo soy el rey, yo soy el que manda. ¿Cómo así que me van a venir aquí a hablar Oscar, Julie, Steven y Juan Pablo a convencerme de qué? No, olvídese. Sí, yo aquí mando. Y los otros sí, pero usted manda y todo, pero es que mire lo que está pasando. Sí, déjese ayudar, ¿cierto? Déjese ayudar. No. Entonces, en vista de que eso, se dijo, bueno, sí, yo apoyo la revolución. Ah, bueno, todos quedaron contentos. Pero dijo eso, y al poquito tiempo decidió escaparse para Austria. Era un imperio impresionante que se llamaba el imperio austrohúngaro. Era toda la parte de Alemania, Austria, Hungría, todo eso. Una vaina gigantesca y súper poderosa. María Antonieta era de allá. Todos estos eran matrimonios arreglados, ¿cierto? Entonces decide escaparse, ¿sí? A buscar el apoyo de estos para retomar Francia. Obviamente a las malas, ¿no? Una guerra. Después de que les había dicho a estos otros que sí, que él se declaraba así, que él entendía y que estaba de acuerdo y que no sé qué, y que listo, que chévere, que háganle. Yo les paro bolas, ¿sí? Yo los escucho, pero era mentira. Y se escapa. Entonces lo detienen, se las pillan, y claro, como no podían ser, no podían pasar desapercibidos tan fácilmente, porque eran reconocidos, por un lado, y por otro porque eran súper suntuosos, ¿no? Entonces todo era con sus pelucas y súper arreglados, pues, así quién se camufla, dígame usted. Entonces los pillaron, los encontraron, ¿sí? Los detienen y eso crea una gran decepción, digamos, porque la gente se siente traicionada por su rey. O sea, piden unas... ay, Vanessa, su merced, no. No, Vanessa, realmente en este momento no vamos a abordar ese tema, porque ya estoy en la clase, no me puede interrumpir para eso. Mándeme un correo si quiere, pero no me interrumpa para eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se escapa, se decepcionan, porque es como, usted nos traiciona, o sea, doble traición. Primero, no nos presta atención a nuestras demandas que son válidas. ¿Sí? Segundo, nos engaña diciendo que se apoya y que entienda la revolución y se va, ¿cómo así? O sea, entonces lo encarcelan y lo mandan para París, al Palacio Real. O sea, no es que le va a meter un calabozo inmundo, no, el Palacio Real. Y ahí empieza esta discusión, ¿sí? Entonces finalmente los de la izquierda, que se sentaron a la izquierda, dicen, ¿sí ven? ¿Sí ven? Les dijimos que no era de confiar ese man, hay que guillotinar. Entonces esto fue un debate hasta que finalmente la asamblea vota que sí, que hay que guillotinar al rey. Y le cortan la cabeza al rey. Y le cortan la cabeza a María Antonieta. Y de ahí para adelante a todos. Entonces, claro, esto genera unas olas en toda Europa de pánico absoluto. Porque entonces en vez de decir miércoles, ¿y a qué hora nos llega el turno a nosotros? Entonces los otros gobiernos, sí, de los austriacos, de esto, empieza a decir, no, aquí hay que hacer unas reformas para mantener a la gente tranquila, porque la gente empieza a decir, ajá, si esto pasó en Francia, ven que nosotros aquí en Inglaterra como bobos, pues empieza a extenderse entonces ahí es cuando los otros países reaccionan y empiezan a hacer modificaciones y a modernizar el Estado. ¿Sí? Por eso se habla que la época contemporánea empieza con la Revolución Francesa. Entonces se crean instituciones dentro del aparato del Estado para ayudar a la gente. ¿Sí? Entonces se crean ministerios, ¿sí? Para que la cosa no sea absoluta de un solo personaje mandando a todos, sino que, ¿no? Se crean los partidos políticos. Entonces empiezan unos cambios importantísimos. Mientras tanto, en Francia, los del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Cuando ven que esto pasó, pues tratan de invadir Francia. ¿Sí? Y entonces ahí surge Napoleón Bonaparte, que es un personaje muy interesante,
un gran estratega militar. Y Napoleón lo que hace es que organiza este ejército lo más paupérrimo que hay, o sea, ejército vaciado. ¿Por qué? Porque pues, o sea, como la revolución acabó con muchos de los guardias, de los soldados profesionales, ¿sí? Que murieron. ¿Sí? Y fuera de eso, pues era un ejército popular, de la gente, del pueblo, ¿sí? Entonces ahí entraba Johanna, Oscar, Julie, Steven, todo el mundo. No los menciono a todos porque aquí se nos va a dar la hora de mencionándolos a todos, pero es que es como estos son los que me aparecen en la pantalla. Está también Hailey, Ingrid, James, Jesús David, todos. Johanna, Nao, todos. Allá van todos. Catherine, Juliana, todos están allá. Todos se van allá a pelear con los austrohúngaros. Y les dan por la cabeza, les ganan. Entonces Napoleón vuelve hecho un héroe, porque está el país en caos, los tratan de invadir y este lo repele. Un héroe. Sí. Esto pasa bueno, pasan muchas cosas, obviamente. Miles de cosas, no nos alcanzaría el curso para contar todo lo que pasó. Pero ese es el antecedente. Aquí es una línea de tiempo donde les cuenta más o menos, ¿sí?, la historia. Y bueno, aquí está el ajusticiamiento de Luis XVI, 1793, fíjense ustedes, cuando todo empezó más o menos hacia 1789. ¿Sí? Todo este tiempo, 4 años, se demoraron discutiendo qué hacer con el rey. Y aquí, bueno, después viene Robespierre, que era loco ahí, fanático también. Chao, Robespierre mandó a matar a este personaje que les conté, a Olimpia. Aquí en 1792 es el enfrentamiento con los austrohúngaros y la proclamación de la República. ¿Sí? Y finalmente Napoleón se vuelve, digamos que emperador. Napoleón es un personaje. Napoleón, después de que ha hecho todo eso por la revolución, o sea, cuando hago la revolución es que cambiaron todo lo cambiaron. Los meses del año no se llamaban enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. No, ellos crearon unos meses del año diferentes, con otros nombres diferentes. ¿Sí? Sacaron a la iglesia corriendo. Entonces, Francia se volvió el primer país laico en el mundo, ¿sí?, donde la iglesia no tenía ningún poder. Lo sacaron a todos. Y eso, me ha hecho, mataron un poco de curas y de monjas. Eso fue espantoso. Cometieron toda suerte de abusos y de embarradas. Sí, a veces es el precio de la historia. Y después Napoleón da un golpe de Estado, ¿sí?, por encima de la asamblea, que era la que gobernaba, que también estaba subdividida en grupos, unos más radicales que otros, en fin, pero todos tenían participación, digamos, ¿sí me entienden? O sea, claro, se cometieron abusos y embarradas y errores y todo esto, pero como era algo tan nuevo, es como cuando usted aprende a manejar. Entonces, usted le dicen, coja el carro y suba, y usted le dice, mire, usted prende aquí, porque usted ha visto, nadie se sentó a enseñarle, usted ha visto que prenden, y hay algo como con los pedales. Imagínense ustedes, si nunca jamás han manejado, nadie les enseña, les da, ustedes encuentran las llaves de un carro, usted dice, voy a ver cómo es esto, y empieza, no, te mete el cambio mal y frena, así es más o menos esto. Bueno, de pronto no me salió muy bien esa cosa. Sí, más o menos sí, algo inédito, y nadie había hecho esto antes. Entonces empiezan claro, a cometer todos abusos y todo. Y Napoleón da golpe de Estado, se proclama rey, ya que rey ni que nada, se proclama rey otra vez, pero no contento con eso empieza a invadir otros países. ¿Sí? Como es tan buen estratega, pues claro, empieza a meterse aquí y allá, a pelear con los ingleses otra vez. ¿Sí? Llega a España, se toma España, este man, y se autoproclama emperador. Después de que han hecho todo esto, este va y se proclama emperador. ¿Sí? ¿Y a quién invita a la posesión? Al Papa. Pues otra vez entran los curas, otra vez a Francia. Entonces negocia, traiciona la revolución de alguna manera. ¿Sí? Y bueno, y nepotismo, de ahí viene el término nepotismo, ¿no?, que es cuando usted nombra a sus hermanos o sus parientes en cargos públicos, siendo usted alcalde, gobernador o presidente, ¿cierto? Eso se llama nepotismo. Y viene de Napoleón, porque Napo, así le decimos los amigos, le dio por nombrar, de hecho, en altos cargos a sus hermanos.
a Francisco, a José lo mandó para México, ¿sí? O sea, le dio por ahí. Entonces se proclama emperador. Entonces, todo esto está pasando en Europa, ¿sí? Y a España, Napoleón se mete y la conquista, ¿sí? Y a la par está la guerra norteamericana, ya les contaba, ¿no? Entonces, esa duró 8 años, fue apoyada por los franceses, por los españoles, por supuesto, contra los ingleses, claro, para apoyar a los rebeldes, ¿sí? Y finalmente esa guerra termina con la derrota de los ingleses, ¿sí? En 1785, ya 83, perdón, se proclama como un país independiente. Este era tremendo país, ¿no? Entonces, ese fue el primer país independiente del continente. Y le sigue Haití, el sufrido Haití, ¿sí? Haití, que era colonia francesa, y aquí Haití, quienes logran la independencia de Haití fueron los esclavos, cansados de la explotación, del maltrato y demás, se rebelan. Y el primero en hacerlo es un personaje fabuloso que se llama Macandal. Y Macandal tenía el poder, présteme atención, de transformarse en el animal que él quisiera. ¿Cómo les queda el ojo? Entonces Macandal empieza a envenenar, ¿sí?, a los señores dueños de las plantaciones, ¿sí? Y nadie se explica cómo lo hace. Entonces surge la leyenda que él se puede transformar en el animal que él escoja para poderse meter, y logra matar a muchos, ¿sí? Hasta empieza a sabotear estas haciendas hasta que finalmente lo cogen preso pero para mí eso es un héroe. Y luego entonces viene la independencia con Dessalines, que él proclama la independencia de los haitianos de la colonia, de ser colonia francesa, aprovechando por supuesto el contexto francés, ¿sí? Como les decía, hay muchos intelectuales haitianos que están en Francia, que viven la revuelta, que vuelven, ¿sí? Y empieza a gestarse este magnífico movimiento que logra la independencia finalmente de los franceses y se autoproclaman como una nación independiente y autónoma. Entre 1791 y 1804. O sea, ahí, ¿sí? Ahí empieza, hasta que logra finalmente sacarlos a toditos. Todos sus franceses los sacan corriendo. Sí, es que estos personajes los han invisibilizado y los han, no, como si no existieran. Y fueron fundamentales. Entonces, hay un libro muy bonito que se llama El Reino de este Mundo, de un escritor cubano, que se me escapa el nombre, ahora me acuerdo, que habla sobre Macandal. Lo recomiendo, es una belleza de novela, ¿sí? Y habla sobre la independencia haitiana y la locura que eso también fue, porque igual que les pasó a los franceses, al pueblo francés, no sabían qué hacer, ¿no? Con un país, cómo gobernar, qué hacer. Entonces, Dessalines, por ejemplo, asumió, o sea, lo mismo que habían criticado y contra lo que habían luchado, lo hicieron ellos también, porque era el único referente que tenían, ¿sí? Entonces él se autoproclamó también emperador y le dio esas ínfulas, esa locura y hizo, de hecho, era como si fuera Francia, pero en Haití, en Puerto Príncipe. Entonces, grandes palacios y traía las cosas de Francia, pero era un dictador también. Pero es que no había otro referente, ¿sí me entienden? O sea, no había otra forma de gobernar, no conocían otra manera de gobernar. Porque, nuevamente, esto era algo nuevo, totalmente nuevo. Entonces, esto que pasa en Haití, ¿sí?, genera también acá olas de terror en los españoles, ¿no?, que estaban en Cuba, ¿sí?, que estaban en Puerto Rico, que estaban en esta área del Caribe y por supuesto en la región
ya insular, ¿no? Los países, pues, en los virreinatos. Sí, y por ejemplo, por eso Cuba se demora tanto en lograr la independencia, porque ya como había tantos ingenios de azúcar, y esos eran controlados por blancos, cubanos, pero blancos, pues no les interesaba mucho involucrarse ¿no? con los esclavos, le tenían pánico a apoyar la independencia y que los sacaran. Carpentier, muchas gracias Juan Pablo, exactamente. El maestro Carpentier escribió El reino de este mundo, gracias. Entonces les daba pánico y por eso nunca apoyaron la independencia, hicieron los locos. Y entonces Cuba fue el último país en independizarse del continente. Entonces todo esto, y se nos va a acabar justo, ¿cierto? Que vaya. Todo esto, más el aumento de los impuestos, porque claro, los españoles estaban en guerra con los franceses, ¿sí? Que los franceses, como les digo, Napoleón se toma España, ¿sí? Y España, como tiene guerras, entonces sube los impuestos, ¿sí? Y entonces aquí surge la rebelión comunera, ¿sí? Que fue una insurrección contra el virreinato. Fue en 1781. ¿Sí? O sea, todo dentro del mismo marco de tiempo, ¿sí? 1781, 1789, ¿no? Todo ahí pegadito. Entonces, esto fue aplastado, pues, estoy viendo el Socorro Santander, fue aplastado por el gobierno de la corona, por supuesto, de una forma brutal, ¿sí? A Galán, que fue el líder de la revuelta, lo torturaron, cuando lo atraparon, lo torturaron, lo desmembraron, una práctica común, y cada parte de su cuerpo fue puesto en un sitio diferente, como escarmiento. ¿Sí? Entonces, un brazo en un lado, la cabeza en otro, una pierna en un lado, así, para generar miedo, terror. ¿Sí? Eso es una forma de control, es el terror. ¿Sí? Crear la ilusión ¿no? de miedo para que la gente no actúe, se paralice del miedo. Entonces, eso fue lo que pasó con la rebelión comunera, ¿sí? Que es hecha por ¿quiénes? Por la gente, por eso el nombre, común, ¿cierto? Lo importante de esto es que ese gesto de ellos no fue un gesto aislado, generó una cadena, ¿sí? Porque empieza a convocar a diferentes sectores de la sociedad, empieza a llegar las noticias a diferentes regiones. Oiga, que esto pasó allá, esto pasó en Santander. Bueno, en esa época no se llamaba Santander. Esto pasó ahí en el Socorro. Eran los nombres, o sea, las ciudades van a ser como una especie de repúblicas. ¿Sí? Tunja, El Socorro, Santa Fe, Cartagena, independientes, digamos, ¿no? O sea, no hay un concepto de unidad, todos somos parte del mismo combo, que es lo que hacen los países, ¿no? Todos somos parte de lo mismo, no. Aquí es como cada uno por su lado, pero empiezan a llegar los rumores. Mire, ¿qué pasó esto? Entonces empiezan, toda la sociedad neogranadina, o sea, el nuevo reino de Granada, que era todo este territorio, empieza, ¿no? a correr el rumor de que algo pasó, alimentado por, claro, y a la par están, ¿no? los personajes. Johanna, el mapa conceptual. Hay que averiguar qué es un mapa conceptual, Johanna, primero que todo, ¿no? Esa es la primera parte. Hay que averiguar qué es eso, con qué se come eso. Entonces, esa es su tarea, la de todos, que es un mapa conceptual. Yo les puedo dar pistas, pero ustedes son los que tienen que crear ese conocimiento. Bueno, los voy a dejar acá, ya se nos acabó el tiempo. Espero que hayan disfrutado y la próxima semana seguimos avanzando en esta historia. Empezar a parar acá. Recording stopped. Listo. Muy bien. Tenemos tutoría, ¿no? Programé para el viernes. Entonces ahí vamos a aclarar como todos estos temitas del mapa conceptual, ¿no? Hacemos un repaso como de lo que hay que hacer. Yo les hago una retroalimentación general de los trabajos. Mañana voy a dedicarme a calificar. ¿Profe, viernes a qué hora? El viernes a las 6 de la tarde.
Vamos, Ok, si les sirve a las profe, 6:30, lo hacemos a las 6:30. Bueno, pero a las 6 hacemos 6:45. Ahí entonces pueden participar. Era el lunes, sí, pero tuve un inconveniente ayer, entonces la aplacé para el viernes, ¿vale? Yo les escribí un Ok, correo. profe. Tienen que estar Ya nos llegó el pilas correo. con los correos. Revisen los Sí, ya nos llegó el correos. correo. Eso. Revisen los correos, revisen el spam, por si acaso llega ya los links de las clases y ese tipo de cosas. Lean con mucho cuidado las instrucciones para que no la embarren y les vaya mal por acelerados. Y leerlas con calma. Si tienen dudas, me escriben. Yo no soy bravo. Entonces me escriben. Ay, que no entiendo esto, no me quedó claro esto. Pero no se lancen ahí como locos a hacer cualquier cosa porque les va mal. ¿Vale? ¿Es obligatoria? ¿Qué? ¿Qué es obligatoria? ¿La tutoría? No. Las tutorías no son obligatorias, son opcionales. Va el que puede, el que quiere, el que no puede, pues no va. Se le cruza con otras cosas, no hay problema. ¿Listo? Igual yo las grabo y las coloco en el aula. Entonces ahí las pueden consultar sin ningún problema. Bueno, ha sido un gusto. Es muy rico hablar con ustedes, conversar. Ya saben que me pueden interrumpir la clase en cualquier momento para hacerme preguntas del tema. Sus comentarios son muy valiosos. Los agradezco mucho. Los temas administrativos de que no me aparece esto, lo otro y aquello, me escribieron un correíto o al comienzo, pero no a la mitad de mi discurso, me inspiraba y que no me funciona el chat o no sé qué, como pum, corta el, no. Entonces ustedes me escriben un correíto y lo solucionamos. ¿Listo? Entonces, feliz noche, que le rinden sus otras clases y nos vemos la próxima semana. ¿Vale? Profe, mil Gracias, profe. gracias. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Bendiciones. Bueno.